¿Cómo puede un estado tan rico como Maryland dejar a miles de personas en la calle luchando contra la falta de vivienda y una ola mortal de fentanilo? En las sombras de Baltimore, donde la esperanza titila como una farola a punto de apagarse, personas reales, ancianos, familias, veteranos, lo están perdiendo todo. Welcome to Baltimore life, the drug life. The monkey dust and all of that stuff. With Baltimore, man, where dreams come true and dreams can be lost. It's up to you and the people you be around. En 2025, las cifras de personas sin hogar en Maryland bajan, pero el aumento de los alquileres y la crisis de opioides muestran un panorama más oscuro. Este video entra en el corazón de la lucha, entrelazando historias de pérdida con datos duros y soluciones valientes. ¿Qué hará falta para rescatar estas vidas al borde del abismo? Acompáñenos a descubrir la batalla de Maryland y ver si la compasión y la innovación pueden abrir un camino hacia adelante. ¡1! La gran perspectiva. La falta de vivienda en Maryland en 2025. Maryland, un estado de riqueza y oportunidades, esconde una dura contradicción. Miles de sus habitantes no tienen un lugar al que llamar hogar. Según el recuento Point in Time PIT 2024 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de UD, aproximadamente 6.069 personas no tienen vivienda en Maryland, una disminución del 28% desde 2015. Aunque este avance es notable, oculta complejidades más profundas. Las personas sin hogar en Estados Unidos, incluido Maryland, enfrentan desafíos regionales muy particulares. En Baltimore, el epicentro de la crisis, entre 1.600 y 2.669 personas duermen en las calles o en refugios cada noche, lo que representa entre el 50% y el 60% del total estatal. El condado de Prince George aparece como otro punto crítico donde las presiones económicas y la falta de vivienda asequible agravan el problema. Además, ha surgido una tendencia alarmante: la población sin hogar está envejeciendo rápidamente. De 2018 a 2024, el número de personas sin vivienda de 65 años o más aumentó un 77%, impulsado por lo que los expertos llaman el tsunami plateado, una población anciana creciente que supera la capacidad de las redes de protección social. Este cambio demográfico, unido al alto costo de vida en Maryland, dibuja un panorama preocupante. Asimismo, entre el 80% y el 85% de las personas sin hogar del estado no cuentan con refugio, viviendo en calles o en zonas abandonadas, lo que coloca a Maryland en el cuarto lugar del país en esta métrica. Este alto índice de personas sin techo refleja un fracaso sistémico para proporcionar viviendas y apoyos adecuados, especialmente a quienes luchan con problemas crónicos como trastornos de salud mental o adicciones. Para dar vida a estos datos, imaginemos un mapa interactivo que muestre los campamentos de personas sin hogar en Baltimore brillando en rojo sobre la cuadrícula de la ciudad. Tales visualizaciones, acompañadas de debates en tiempo real en plataformas como X, revelan tanto frustración como empatía ciudadana. Publicaciones recientes de residentes de Baltimore describen campamentos cerca de parques llenos de agujas y expresan enojo por el aumento de la delincuencia vinculada a la pobreza. Estas voces crudas y sin filtros subrayan la urgencia de enfrentar la falta de vivienda en Estados Unidos, donde la historia de Maryland es única y al mismo tiempo parte de una lucha nacional más amplia. Sin embargo, los números solo cuentan una parte del relato. Detrás de cada estadística hay una persona, un veterano, una madre, un anciano cuya vida fue trastocada por fuerzas que a menudo escapan a su control. Al profundizar, surge la pregunta: ¿qué significa ser invisible en una sociedad que se enorgullece de su progreso? La respuesta se encuentra en las historias de quienes viven en los márgenes. Been in Baltimore all my life.
all 53 years. I love it here, but also I hate it here. The reason why I hate it here is at 35 years old, I was introduced to hard drugs. Dos. Rostros de la crisis, historias humanas detrás de las cifras. La falta de vivienda no es solo una estadística, es una tragedia humana grabada en los rostros de quienes recorren las calles de Maryland. Pensemos en James, un veterano de 70 años en Baltimore. Antes fue maestro formador de jóvenes y ahora se refugia bajo un puente de autopista sin ahorros por las facturas médicas y con su espíritu golpeado por la adicción al fentanilo. Su historia no es rara. Los ancianos, un grupo cada vez mayor entre las personas sin hogar en Estados Unidos, enfrentan vulnerabilidades únicas. El aumento de los gastos médicos y el poco apoyo en la jubilación empujan a muchos a la pobreza, donde un solo tropiezo, una enfermedad, una adicción puede llevarlos a la calle. Está también María, madre soltera en el condado de Prince George, luchando con un alquiler de $2,000 al mes imposible de pagar con su salario mínimo. Sus hijos, atrapados en la inestabilidad, corren el riesgo de caer en el mismo ciclo de pobreza y de exponerse a las drogas como el fentanilo presente en su barrio. Para quienes sufren una falta de vivienda crónica como David, un hombre de unos 40 años con esquizofrenia y dependencia del fentanilo, la calle no ofrece descanso. Él dice que consume drogas para escapar del ruido en su cabeza, un alivio momentáneo que aumenta su soledad. Para retratar estas vidas, imaginemos un corto documental. James ordenando sus pocas pertenencias a la luz tenue del amanecer, María protegiendo a sus hijos del caos de un refugio, David mirando fijamente una ciudad que ya no lo ve. Estas imágenes unidas a sus voces podrían llegar hondo a los espectadores y dar un rostro humano a la crisis. En X, los habitantes de Maryland comparten historias parecidas, relatos de vecinos perdidos por la adicción o familias desalojadas tras no poder pagar una sola renta. Estos testimonios muestran una comunidad dividida entre la compasión y la frustración. Algunos ven a los sin techo como una carga, otros piden un cambio, De ahí surge una pregunta crítica. ¿Cómo podemos pasar de la empatía a la acción cuando tantos luchan por sobrevivir? Las historias de James, María y David no son casos aislados. Reflejan un fracaso mayor en enfrentar las causas de la falta de vivienda y su vínculo con la adicción. Para comprender esta crisis en su totalidad, debemos mirar de frente las fuerzas que empujan a la gente al borde. ¡3! La tormenta del fentanilo. Una complicación mortal. En Maryland, la falta de vivienda no es un problema aislado. Está entrelazada con una crisis de opioides mortal impulsada por el fentanilo. Esta droga sintética barata y potente se ha convertido en una plaga que cobra vidas y profundiza la desesperación de quienes ya están al margen. En 2024, el Departamento de Salud de Maryland informó de aproximadamente 2,000 muertes por sobredosis relacionadas con opioides, siendo el fentanilo el principal responsable. It takes all the pain away, and it's the physical and mental, emotional pain, all of it takes everything away, and that's what you chase. That feeling that nothing can hurt you, it always feels too good. Las personas sin hogar en Estados Unidos, especialmente en Maryland, son afectadas de manera desproporcionada, ya que la falta de acceso a la atención médica y vivienda estable las hace vulnerables a la adicción y sus consecuencias. El dominio del fentanilo es implacable. A menudo mezclado con otras drogas sin que los usuarios lo sepan, atrapa a personas como James, que recurrió a él después de que una receta de analgésicos se le fuera de las manos.
My life's messed up. You can never get a normal life. And I believe that my whole life. I know I'll never live a normal life because I don't even know what it feels like to live a normal life. Para quienes no tienen techo, la droga ofrece un escape temporal de la dureza de la calle, el hambre, el frío y el miedo, pero a un precio devastador. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de la población crónicamente sin hogar en Maryland lucha con trastornos por consumo de sustancias, siendo el fentanilo un factor principal. Las visitas a las salas de urgencias y los problemas de salud crónicos en este grupo se han disparado, sobrecargando aún más un sistema sanitario ya saturado. Más allá de su impacto físico, el fentanilo alimenta un ciclo vicioso. La adicción lleva a la pérdida de empleo, desahucios y rupturas familiares, empujando a más personas a la falta de vivienda. Una vez en la calle, la ausencia de tratamiento, solo entre el 10 y el 15% de las personas sin hogar con adicción al fentanilo reciben atención, las atrapa en un círculo de dependencia. En Baltimore, el tráfico de drogas también alimenta la delincuencia, con bandas que explotan a poblaciones vulnerables, haciendo la vida aún más peligrosa para los desamparados. Publicaciones en X de los residentes describen calles llenas de jeringas y miedo a la violencia, subrayando cómo el alcance del fentanilo se extiende más allá de los usuarios hacia comunidades enteras. Para visualizar esta crisis, imagine un gráfico claro, una línea de tiempo que trace la caída de una persona desde la estabilidad hasta la indigencia, con el fentanilo como punto de quiebre. Esto podría ir acompañado de una narración, quizá en estilo de novela gráfica, mostrando la lucha de un personaje por liberarse de la adicción. El relato subrayaría una realidad sombría: el fentanilo no es solo una droga, es una sombra que oscurece el camino hacia la recuperación. Y al considerar todo esto, debemos preguntarnos: ¿qué esperanza puede ofrecer Maryland cuando la adicción y la falta de vivienda se alimentan mutuamente de manera tan destructiva? 4. Causas de fondo. ¿Por qué persisten la falta de vivienda y el fentanilo? La crisis de personas sin hogar en Maryland, agravada por el fentanilo, tiene su raíz en una red de fracasos económicos, sociales y políticos. En el centro está la crisis de la vivienda del Estado. El alquiler medio en Maryland, que ronda entre $1,800 y $2,000 al mes, supera con creces lo que una persona con salario mínimo de $15 por hora puede pagar. Según la Evaluación de Necesidades de Vivienda 2025 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland, DHCD, el estado carece de 200,000 viviendas asequibles. Esta brecha deja a las familias de bajos ingresos como la de María al borde del desalojo, sin apenas margen para errores. Los factores sociales profundizan aún más la crisis. La población que envejece, especialmente los mayores de 65 años, enfrenta crecientes dificultades a medida que se reducen los ahorros para la jubilación y aumentan los costos médicos. Para muchos, una sola emergencia de salud o la dependencia de analgésicos con receta puede llevar a la adicción y a quedarse sin hogar. Los trastornos de salud mental, que afectan al 20-25% de los sin techo crónicos, a menudo no reciben tratamiento, y el fentanilo se convierte en un mecanismo de escape peligroso pero accesible. Las personas sin hogar en Estados Unidos, incluido Maryland, están atrapadas en un sistema que no ofrece servicios adecuados de salud mental ni de tratamiento contra las adicciones, dejándolos a merced de una red de ayuda muy fragmentada. Las deficiencias políticas agravan el problema. Los recortes federales de presupuesto en 2025 amenazan la financiación tanto de vivienda como de programas de tratamiento de adicciones, y el sistema de albergues de Maryland solo cubre el 16% de la demanda. El programa Continuum of Care COSE del Estado, diseñado para coordinar vivienda y apoyo, lucha con recursos limitados. Mientras tanto, la crisis de los opioides, impulsada por el fentanilo, desborda las instalaciones de tratamiento. La falta de acceso a tratamientos asistidos con medicamentos MAT y a opciones de atención prolongada significa que muchos, como David, siguen atrapados en la adicción. Para expresarlo de forma creativa,
podemos imaginar la falta de vivienda y el fentanilo como una doble tormenta que golpea a los más vulnerables de Maryland. Esta metáfora refleja cómo se entrelazan las presiones económicas y la crisis de salud pública, donde una alimenta a la otra en un ciclo sin fin. Los datos del HUD y del DHCD podrían mostrarse en un gráfico dinámico indicando cómo el aumento de alquileres, el envejecimiento de la población y las sobredosis de opioides se combinan para aumentar la falta de vivienda. En X, los habitantes de Maryland expresan su preocupación por estos fracasos del sistema. Algunos culpan a la inacción del gobierno local y otros piden reformas valientes. Estas voces nos recuerdan que las soluciones deben abordar tanto lo estructural como lo humano de esta crisis. 5. Rompiendo el ciclo, soluciones innovadoras para una doble crisis. Mientras Maryland enfrenta las crisis entrelazadas de la falta de vivienda y el fentanilo, los enfoques tradicionales por sí solos no serán suficientes. El Estado necesita soluciones valientes e innovadoras que afronten de manera directa tanto la escasez de vivienda como la epidemia de opioides. Una idea prometedora es la creación de comunidades integradas como aldeas de casas pequeñas unidas a centros de tratamiento contra la adicción en el mismo lugar. Inspirados en modelos de ciudades como Seattle, estas comunidades podrían ofrecer vivienda estable a las personas sin hogar en Estados Unidos y al mismo tiempo acceso a tratamiento asistido con medicamentos MATE para quienes luchan contra la adicción al fentanilo. Imagine filas de casas compactas y dignas en Baltimore, cada residente acompañado por consejeros y personal médico, reconstruyendo su vida paso a paso. Un programa así podría ser un faro de esperanza rompiendo el ciclo de la adicción y la falta de vivienda. La tecnología también ofrece un gran potencial transformador. La inteligencia artificial podría usarse para predecir a personas en riesgo, aquellas que enfrentan desalojo o muestran señales tempranas de dependencia a los opioides analizando datos económicos y de salud. Maryland podría poner a prueba un sistema así identificando a personas como María antes de que pierdan su hogar. Además, reutilizar miles de propiedades vacías en Baltimore como espacios de convivencia podría aliviar la escasez de viviendas. Estos lugares administrados por organizaciones sin fines de lucro podrían combinar alquiler asequible con apoyo mutuo creando comunidad para residentes como James. Una visualización dinámica para nuestro video podría mostrar una casa abandonada transformándose en pocos segundos en un centro de recuperación lleno de vida, símbolo de renovación. La participación comunitaria también es vital. Maryland podría lanzar un día estatal de conciencia sobre la falta de vivienda y el fentanilo con talleres, recaudaciones y narraciones que movilicen el apoyo público. Imagine un montaje de voluntarios entregando recursos vecinos, compartiendo historias y empresas locales, ofreciendo empleos a quienes se recuperan. En X, los habitantes de Maryland ya han pedido iniciativas así, algunos sugiriendo alianzas con empresas para financiar viviendas o programas de tratamiento. Por ejemplo, una empresa tecnológica en Bethesda podría patrocinar formación laboral para expersonas sin hogar, ayudándolas a recuperar estabilidad. Estos esfuerzos, aunque pequeños, podrían expandirse cambiando percepciones públicas y fomentando la acción colectiva. Las reformas políticas deben sostener estas innovaciones. Aumentar la financiación estatal para viviendas asequibles y ampliar el acceso al MAT son pasos esenciales. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario DHCD de Maryland estima que se necesitan 200.000 unidades de vivienda asequible, una brecha que exige inversión urgente. De manera similar, ampliar servicios como Health Care for the Homeless, que ofrece atención médica gratuita a 30.000 personas al año, podría integrar el tratamiento contra el fentanilo.
Un gráfico en nuestro video podría ilustrar la falta de fondos contrastando los presupuestos actuales con los recursos necesarios para cubrir la demanda. Además, abogar por apoyo federal, a pesar de los recortes presupuestarios de 2025, sigue siendo esencial para sostener programas como el Continuum of Care COSI. Mirando hacia el futuro, Maryland podría impulsar una campaña visionaria: 0 personas sin hogar, 0 muertes por fentanilo para 2030. Este ambicioso objetivo uniría a legisladores, comunidades y organizaciones para reducir a la mitad la falta de vivienda y las muertes por opioides en 5 años. Al combinar vivienda, salud y soluciones impulsadas por la comunidad Maryland, podría convertirse en un ejemplo nacional. La pregunta es: ¿podremos reunir la voluntad para convertir la visión en realidad? ¿O la burocracia y la apatía apagarán esta esperanza? El camino a seguir requiere valor, creatividad y el compromiso de reconocer la humanidad en cada persona que vive en la calle. ¡6! Una reflexión personal. Viendo las sombras. Como alguien que ha estudiado los retos de Maryland, me siento marcado por los rostros que se esconden detrás de las cifras. Al recorrer las calles de Baltimore, he visto los ojos cansados de hombres como James aferrados a mantas raídas bajo un puente, y he escuchado la silenciosa desesperación en historias como la de María, una madre que lucha por mantener a sus hijos a salvo. La crisis del fentanilo en particular me toca de cerca. Un amigo perdió a un hermano por una sobredosis de opioides, una tragedia que comenzó con una receta médica y terminó en una habitación de hospital. Esa pérdida me enseñó que la adicción no discrimina, puede atrapar a cualquiera, sobre todo a quienes ya cargan con los golpes de la vida. Lo que más me preocupa es el silencio que rodea a estas crisis. La prosperidad de Maryland esconde el sufrimiento de los más vulnerables y demasiadas veces miramos hacia otro lado culpando a los sin techo o a los adictos de su desgracia. Pero sus historias revelan fallos profundos: alquileres que se disparan, atención médica insuficiente y una sociedad que tropieza al cuidar a sus mayores y enfermos. Creo que Maryland puede hacerlo mejor. Si adoptamos modelos innovadores de vivienda y tratamiento, podremos devolver dignidad a quienes han sido olvidados. Este video es mi llamado a la acción, una súplica para mirar las sombras bajo nuestras luces urbanas y actuar con compasión. No podemos resolver solos la falta de vivienda ni el fentanilo, pero juntos podemos abrir camino con luz. ¡7! Conclusión. Una luz al final del túnel. Las crisis de falta de vivienda y de fentanilo en Maryland son enormes, pero no imposibles de vencer. El progreso del Estado reduciendo la falta de vivienda en un 28% desde 2015 demuestra que el cambio es posible. Sin embargo, el avance del fentanilo y el envejecimiento de la población sin hogar exigen medidas urgentes. Con vivienda innovadora, más tratamientos y la fuerza de la comunidad Maryland, puede construir un futuro donde nadie duerma en la calle ni caiga en la adicción. Acude al DHCD en dhcd.maryland.gov o a la línea directa de opioides de Maryland para involucrarte. Comparte este video con tus amigos para difundir conciencia sobre esta crisis. Y al terminar, pregúntate: ¿qué puedes hacer tú para llevar luz a quienes viven en las sombras?